Magnus Lindberg arrojó su expediente contra la pared. ¿Una cajera latina en inversiones? Los latinos no saben de números. Vuelve a contar billetes. Mariana Torres apretó el cuaderno de su madre contra su pecho, mordiendo el interior de su mejilla hasta sentir el sabor metálico. En 72 horas, ese mismo director estaría esposado frente a las cámaras de todo Estocolmo, mientras la cajera ignorante señalaba en una pantalla gigante el fraude de $8. 3 millones que 13 ejecutivos con doctorado no detectaron en 14 meses. Los ventanales del Nordiska Finance Bank ocupaban toda la fachada del edificio más alto de Estocolmo, reflejando el cielo gris de marzo como un espejo de acero y cristal. Desde la calle, la torre de 42 pisos parecía un monumento al poder del dinero, una aguja de vidrio que perforaba las nubes escandinavas con la arrogancia silenciosa de quienes nunca han conocido la escasez. Mariana Torres cruzó las puertas giratorias a las 7:45 de la mañana, 15 minutos antes de su turno, como había hecho cada día durante los últimos 4 años. Su uniforme rosa institucional estaba perfectamente planchado, el cabello castaño oscuro recogido en un moño bajo que dejaba ver los aretes pequeños que su madre le había regalado antes de morir. Tenía 28 años. Piel canela, ojos negros que parecían calcularlo todo y una manera de caminar que combinaba humildad con algo que los observadores atentos habrían identificado como determinación inquebrantable. El lobby del banco era un templo de mármol blanco y acero pulido donde cada sonido rebotaba con eco de catedral. Las cajeras ocupaban un sector lateral, separadas del área de inversiones por una pared de cristal que todos entendían como una frontera invisible pero infranqueable. De un lado, los que contaban el dinero de otros, del otro, los que decidían cómo multiplicarlo. Mariana había cruzado esa frontera mentalmente miles de veces. Cada noche, después de cerrar su caja registradora con exactitud milimétrica, regresaba a su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad y estudiaba mercados financieros, análisis de riesgo, matemáticas avanzadas, todo lo que sus recursos limitados le permitían aprender. No tenía título universitario, no tenía contactos, no tenía el apellido correcto ni el acento adecuado. Lo que tenía era algo que ninguna universidad podía otorgar, ni ningún privilegio podía comprar. Una mente que veía números como otros, veían colores. Desde niña, las cifras habían bailado en su cabeza con una claridad casi musical. Podía sumar columnas de 6 dígitos con un vistazo, detectar patrones en secuencias aparentemente aleatorias, recordar cada número que hubiera visto alguna vez con precisión fotográfica. Su madre, Esperanza Torres, había sido vendedora ambulante en los mercados de Ciudad de Guatemala antes de emigrar a Suecia buscando un futuro mejor para su única hija. Murió de cáncer cuando Mariana tenía 19 años, dejándole 3 cosas: los aretes que ahora usaba, un cuaderno gastado donde registraba cada venta y cada gasto con caligrafía perfecta, y una frase que Mariana repetía cada mañana frente al espejo: los números nunca mienten, mi amor. La gente miente. Los números solo cuentan la verdad. Aquella mañana de marzo, Mariana llegó a su ventanilla con la misma sonrisa profesional de siempre. Pero algo era diferente. En el bolsillo interior de su chaqueta, llevaba un sobre que había preparado durante semanas. Una solicitud formal para transferirse al departamento de análisis financiero. Había esperado el momento perfecto. La semana anterior, el banco había anunciado la apertura de 3 posiciones junior en el área de inversiones. Por primera vez en 4 años, había una puerta entreabierta, pequeña, casi invisible, pero real. «Hola, Mariana», saludó Ingrid Peterson, su compañera de ventanilla, una sueca de 50 años, con ojos amables y manos que temblaban ligeramente desde su divorcio. «Hoy te ves diferente. ¿Pasó algo bueno?»
Mariana sonrió misteriosamente mientras encendía su terminal. Quizás, ya veremos. La mañana transcurrió con la rutina de siempre. Clientes depositando cheques, retirando efectivo, preguntando por tasas de interés que Mariana podía recitar de memoria, aunque nadie se lo pidiera. Entre transacción y transacción, sus ojos se desviaban hacia la pared de cristal, donde podía ver a los analistas trabajando en sus computadoras, rodeados de pantallas con gráficos que cambiaban de color según los caprichos del mercado. A las 11 de la mañana, durante su descanso de 15 minutos, caminó hacia la oficina de recursos humanos con el sobre apretado contra su pecho. El corazón le latía con fuerza, pero sus pasos eran firmes. Había ensayado este momento cientos de veces en su mente. Señorita Torres. La voz de Birgit Holmgren, directora de recursos humanos, sonó sorprendida cuando la vio entrar. ¿En qué puedo ayudarla? Mariana respiró profundo y extendió el sobre. Vengo a solicitar formalmente una de las posiciones junior en el departamento de análisis financiero. Birgit tomó el sobre con expresión neutra, pero sus cejas se elevaron casi imperceptiblemente. Ya veo. Debo informarle que esas posiciones requieren como mínimo un título universitario en finanzas o campos relacionados. ¿Usted tiene? No tengo título, admitió Mariana, pero he estudiado por mi cuenta durante 4 años. Conozco cada producto de inversión que ofrece este banco. Puedo calcular rendimientos compuestos más rápido que cualquier calculadora. He procesado más de 40.000 transacciones sin un solo error. Y lo más importante, sé que puedo hacerlo. El silencio que siguió pesó como plomo. ¿Desde qué satisfactorio del mundo nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Birgit Holmgren estudió a la joven frente a ella con una mezcla de incomodidad y algo que podría haber sido lástima. En sus 20 años trabajando en recursos humanos, había visto ambición en todas sus formas, pero rara vez había presenciado algo tan fuera de lugar como una cajera latinoamericana solicitando un puesto en el departamento más exclusivo del banco. Señorita Torres, comenzó con ese tono condescendiente que los profesionales de recursos humanos perfeccionan con los años. Aprecio su iniciativa, de verdad. Pero debe entender que estas posiciones están diseñadas para candidatos con credenciales específicas, universidades de prestigio, maestrías, experiencia previa en firmas reconocidas. Entiendo los requisitos formales, respondió Mariana, manteniendo la voz firme, pero también sé que los requisitos formales no siempre identifican al mejor candidato. Birgit suspiró, como si explicara algo obvio a un niño. El sistema existe por una razón. Nuestros clientes confían millones de dólares al banco. Necesitan saber que sus inversiones están en manos de profesionales certificados, no de personas que aprendieron por su cuenta viendo videos en Internet. No fueron videos en Internet, fueron libros de texto universitarios, reportes anuales de las principales firmas de inversión del mundo y 4 años analizando cada movimiento del mercado escandinavo mientras procesaba transacciones en mi ventanilla. Mariana sacó de su bolso un folder que había preparado. Aquí hay un análisis que hice el mes pasado sobre la exposición del banco a derivados de alto riesgo. Identifiqué 3 áreas de vulnerabilidad que podrían costar millones si el mercado se corrige. Birgit ni siquiera miró el folder. Señorita Torres, no tengo autoridad para cambiar los requisitos. Lo que sí puedo hacer es archivar su solicitud y contactarla si alguna vez se abren posiciones que no requieran título universitario. Pero sinceramente, le aconsejo que continúe en su puesto actual. Es un trabajo estable, con buenos beneficios. No todos pueden aspirar a ciertas posiciones, y no hay vergüenza en eso. Las palabras golpearon a Mariana como puñetazos invisibles. No todos pueden aspirar. Era la misma frase que había escuchado toda su vida, en diferentes idiomas, con diferentes acentos, pero siempre con el mismo significado. Tú no perteneces aquí.
Gracias por su tiempo, dijo Mariana recogiendo su folder con dignidad intacta. Pero me gustaría que al menos revisara mi análisis. Si encuentra un solo error en mis cálculos, nunca volveré a molestarla. Birgit tomó el folder con expresión de quien acepta basura solo para evitar una escena. Lo revisaré cuando tenga tiempo. Mariana asintió y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Señora Holmgren, una última cosa. Mi madre vendía frutas en los mercados de Guatemala. Nunca terminó la primaria, pero llevaba un cuaderno donde registraba cada centavo con más precisión que cualquier contador certificado. Me enseñó que los números no discriminan. No les importa si tienes título o no, si eres rico o pobre, si naciste en Estocolmo o en un pueblo sin nombre. Los números solo dicen la verdad. Salió sin esperar respuesta, sintiendo las miradas de los empleados administrativos que habían escuchado parte del intercambio. Algunas eran de curiosidad, otras de burla apenas disimulada. Una cajera solicitando trabajo en inversiones. ¡Qué ocurrencia! De vuelta en su ventanilla, Mariana procesó transacciones con la misma eficiencia de siempre, pero su mente estaba en otro lugar. Había esperado rechazo, se había preparado para él, pero la realidad siempre dolía más que la anticipación. Lo que no sabía era que su solicitud no terminaría archivada en un cajón olvidado. Birgit Holmgren, por aburrimiento o quizás por ese impulso humano de confirmar nuestros prejuicios, decidió mostrar el análisis de Mariana a alguien más. No para considerarlo seriamente, sino para compartir una anécdota graciosa durante el almuerzo. «Mira esto», dijo sentándose frente a Henrik Johansson, subdirector de operaciones. «Una de las cajeras quiere ser analista financiera. Hasta preparó un análisis del banco». Henrik tomó el documento con una sonrisa condescendiente que se fue desvaneciendo página tras página. Sus ojos se movían cada vez más rápido, su expresión transformándose de diversión a confusión, a algo que parecía genuina preocupación. «Birgit», preguntó lentamente, «¿de dónde sacó ella estos datos? Son públicos, supongo. Reportes anuales, declaraciones regulatorias. ¿Por qué? Porque si este análisis es correcto, tenemos un problema serio en la cartera de derivados. Un problema que nuestro propio departamento de riesgo no ha identificado». Birgit palideció. «No puede ser correcto. Ella no tiene formación». Henrik se levantó abruptamente. «Voy a verificar estos números. Y si son correctos, tendremos que hablar con Magnus». El nombre cayó como una sombra sobre la conversación. Magnus Lindberg, director del Departamento de Inversiones. El hombre más poderoso del banco después del CEO. Y posiblemente el más temido. Lo que nadie en aquel edificio sabía, excepto quizás Astrid Bergman, era que Magnus Lindberg no siempre había sido el hombre que todos conocían ahora. Hubo un tiempo, hace casi una década, en que era conocido por su risa fácil y su disposición a mentorear a los analistas más jóvenes. Pero eso fue antes de Erik, su único hijo. Magnus Lindberg había construido su carrera sobre una premisa simple. El miedo era la herramienta de gestión más efectiva jamás inventada. A sus 53 años, con cabello rubio que comenzaba a platearse en las sienes y ojos azules que parecían capaces de congelar el aire, había ascendido desde analista junior hasta director de inversiones, dejando un rastro de subordinados destruidos y competidores humillados. Su oficina ocupaba la esquina noroeste del piso 38, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Estocolmo que él rara vez miraba. Para Magnus, el mundo exterior era irrelevante. Lo único que importaba eran los números en sus pantallas, las cifras que subían y bajaban como mareas de dinero, y el poder absoluto que ejercía sobre cada persona bajo su mando. Pero en el cajón inferior de su escritorio, escondido debajo de reportes financieros que nadie revisaba, había una fotografía enmarcada que Magnus miraba cada noche antes de irse a casa. Era la imagen de un niño de 7 años con cabello rubio como el suyo,
sonriendo frente a un pastel de cumpleaños. Eric, el nombre que Magnus nunca pronunciaba en voz alta, pero que llevaba tatuado en cada decisión que había tomado durante los últimos 8 años. Eric había nacido con una enfermedad genética rara, tan rara que ni siquiera tenía nombre oficial en los registros médicos suecos. Los primeros síntomas aparecieron cuando tenía 3 años. Debilidad muscular progresiva, dificultad para respirar, un cuerpo que se negaba a crecer como debería. Los médicos en Estocolmo hicieron lo que pudieron, pero pronto quedó claro que los tratamientos convencionales no serían suficientes. Había una clínica en Suiza, le dijeron a Magnus y a su entonces esposa Margareta. Tratamientos experimentales, no cubiertos por ningún seguro, con costos que ascendían a cientos de miles de dólares anuales. Sin garantía de éxito, pero con una pequeña luz de esperanza que era más de lo que cualquier otro médico podía ofrecer. Magnus vendió su casa, vendió sus inversiones personales, pidió préstamos que consumían cada corona de su salario, y cuando todo eso no fue suficiente, cuando los cobradores comenzaron a llamar y la clínica suiza amenazó con interrumpir el tratamiento, Magnus hizo algo que jamás habría imaginado posible. Desvió fondos del banco. La primera vez fueron solo $50,000, una cantidad tan pequeña en el océano de transacciones diarias que nadie lo notó. Magnus se convenció de que lo devolvería, que era solo un préstamo temporal, hasta que pudiera reorganizar sus finanzas. Pero el tratamiento de Eric requería más, siempre más. Y Magnus descubrió algo terrible sobre sí mismo. Era extraordinariamente bueno en ocultar el rastro del dinero. Eric murió 3 días después de su 8º cumpleaños, en una habitación de hospital en Zúrich que costaba más por noche que lo que la mayoría de las familias gastaban en un mes. Magnus sostuvo su mano hasta el final, sintiendo cómo la vida abandonaba aquel cuerpo pequeño que había luchado tanto. Margareta lo dejó 6 meses después, incapaz de soportar el peso del duelo compartido. Y Magnus, solo en un apartamento vacío con deudas que nunca podría pagar legalmente, tomó una decisión. Si iba a ser un ladrón, sería el mejor ladrón que el mundo financiero jamás hubiera visto. El dolor se transformó en rabia. La rabia se transformó en crueldad. Y la crueldad se convirtió en la única forma que Magnus conocía de existir, en un mundo que le había quitado lo único que realmente amaba. Cada empleado que humillaba, cada subordinado que destruía, era una manera de transferir el dolor que llevaba dentro hacia alguien más. Si él no podía tener paz, nadie a su alrededor la tendría tampoco. Aquella tarde, cuando Henrik Johansson entró a su oficina con el análisis de Mariana en la mano, Magnus estaba mirando la fotografía de Eric. La guardó rápidamente en el cajón antes de que Henrik pudiera verla, y su rostro se transformó instantáneamente en la máscara de arrogancia que todos conocían. «Henrik», dijo sin levantar la vista, «espero que sea importante. Tengo la llamada con Zúrich en 20 minutos». La mención de Zúrich le produjo una punzada de dolor que ocultó perfectamente. «Es importante, señor». Henrik colocó el documento sobre el escritorio. «Necesito que revise esto». Magnus finalmente levantó la mirada, irritado por la interrupción. Tomó el folder con un suspiro exagerado y comenzó a leer. Los primeros segundos fueron de confusión. Luego sus ojos se detuvieron en una página específica y algo cambió en su expresión. Era el mismo gesto que hacía cuando alguien cometía un error grave, o cuando él mismo había cometido uno. «¿De dónde salió esto?», preguntó Magnus con voz controlada, aunque por dentro sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Una de las cajeras lo preparó. Solicitó transferencia al departamento de análisis. Birgit iba a archivarlo, pero yo quise verificar los números primero. Una cajera. Magnus repitió la palabra como si fuera un insulto, pero su mente ya estaba calculando daños, buscando salidas, evaluando amenazas. Una cajera preparó un análisis de nuestra cartera de derivados. «Sí, señor».
¿Y sus cálculos? Henrik hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sus cálculos parecen correctos. Si lo son, tenemos una exposición no reportada de varios millones. Magnus cerró el folder con un golpe seco, pero sus manos temblaban casi imperceptiblemente. 8 años de trabajo meticuloso, de transferencias cuidadosamente ocultas, de rastros borrados con precisión quirúrgica, y ahora una cajera sin título, sin acceso a sistemas internos, sin nada más que ojos curiosos y una mente inconvenientemente brillante, había encontrado el hilo que podía desenredar todo. «Los cálculos no son correctos», dijo Magnus con una firmeza que no sentía. «No pueden serlo. Una cajera sin título, sin formación, sin acceso a nuestros sistemas internos, no puede haber identificado algo que mi equipo de 30 analistas con doctorados no vio. Pero, señor, si hay una posibilidad de que esté en lo correcto, deberíamos al menos verificar». Magnus se levantó de su silla con la lentitud de un depredador. Caminó hacia Henrik hasta que apenas 30 centímetros separaban sus rostros. En ese momento no era Magnus el padre devastado, ni Magnus el hombre que había cruzado líneas imperdonables por amor. Era Magnus el superviviente, dispuesto a destruir cualquier amenaza a su libertad. Henrik pronunció cada sílaba como una amenaza. «Te voy a explicar cómo funciona esto. En este banco, los analistas analizan, los directores dirigen y las cajeras cuentan billetes. Cuando una cajera pretende hacer el trabajo de un analista, no la felicitamos por su iniciativa. La ponemos en su lugar. Pero, señor, los números dicen lo que yo quiero que digan. Esa es la primera lección que aprendes en esta industria. Y la segunda lección es que las personas como esa cajera, personas sin credenciales, sin pedigrí, sin el derecho de estar aquí, no cuestionan a personas como yo». Magnus volvió a su escritorio y presionó el botón del intercomunicador, su decisión ya tomada. Si esta mujer había encontrado algo, necesitaba ser silenciada antes de que pudiera hablar con alguien más. No con violencia, por supuesto. Magnus no era un criminal violento, pero había otras formas de destruir a una persona, formas que había perfeccionado durante años. «Birgit, necesito ver a la cajera que presentó esa solicitud ridícula. Quiero verla en la sala de conferencias del piso 38. Ahora». Henrik sintió un escalofrío. «Señor, quizás sería mejor manejar esto discretamente». «No, Henrik. Las lecciones solo funcionan cuando son públicas. Quiero que todos los jefes de departamento estén presentes. Es hora de recordarle a este banco cuál es el orden natural de las cosas». Mientras Henrik salía de la oficina, Magnus abrió nuevamente el cajón y miró la fotografía de Erik. «Lo siento, hijo», murmuró en voz tan baja que apenas era un susurro. «Pero no puedo dejar que nadie me quite lo único que me queda, su libertad, su poder, la única identidad que le quedaba después de perderlo todo». 40 minutos después, Mariana Torres recibió un mensaje en su terminal que hizo que su corazón se detuviera por un instante. «Se requiere su presencia inmediata en la sala de conferencias principal, piso 38». Ingrid la miró con preocupación. «El piso 38 es donde están los directores. ¿Qué hiciste?». Mariana no respondió. Simplemente se levantó de su ventanilla, alisó su uniforme rosa con manos que luchaban por no temblar y caminó hacia los elevadores con la espalda recta. En el bolsillo de su chaqueta, junto al sobre ya vacío, llevaba el cuaderno de su madre. No sabía por qué lo había traído ese día. Quizás intuición, quizás el recuerdo de Esperanza dándole fuerzas desde algún lugar invisible. El ascensor tardó una eternidad en llegar al piso 38. Con cada número que aparecía en la pantalla digital, Mariana sentía el peso de lo que la esperaba. Había pasado 4 años siendo invisible en aquel banco, una más entre docenas de cajeras intercambiables. Ahora, por primera vez, alguien con poder real había notado su existencia, y algo le decía que no era para felicitarla. Las puertas se abrieron a un pasillo enmoquetado en tonos grises que absorbían el sonido de sus pasos.
Las paredes estaban decoradas con arte abstracto que probablemente costaba más que su salario anual. Al final del pasillo, una puerta de cristal esmerilado mostraba siluetas moviéndose en su interior. Muchas siluetas. Respiró profundo. Recordó las palabras de su madre y empujó la puerta. La sala de conferencias era enorme, dominada por una mesa de caoba pulida que podía acomodar a 30 personas. Pero lo que golpeó a Mariana no fue el tamaño de la sala ni el lujo de los acabados. Fue la cantidad de rostros que se volvieron hacia ella cuando entró. Había al menos 15 personas sentadas alrededor de la mesa. Reconoció a algunos de los jefes de departamento cuyos rostros había visto en el boletín interno del banco. Todos la miraban con expresiones que variaban desde la curiosidad hasta el desprecio abierto. Y en la cabecera de la mesa, de pie como un rey en su trono, estaba Magnus Lindberg. «Nuestra aspirante a analista», dijo Magnus con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Por favor, acércate, no seas tímida». Mariana caminó hacia el centro de la sala, sintiendo cada mirada como un peso físico sobre sus hombros. Se detuvo a unos metros de la mesa, las manos cruzadas frente a ella en un gesto que esperaba pareciera profesional y no defensivo. Magnus levantó el folder que contenía su análisis, sosteniéndolo entre dos dedos como si fuera algo contaminado. «Debo admitir que estoy impresionado», dijo con sarcasmo exagerado. «No todos los días una cajera decide que está calificada para evaluar la cartera de inversiones de un banco de 200.000 millones de coronas». «Señor Lindberg», Mariana encontró su voz. «Solo quería demostrar que tengo las habilidades necesarias para contribuir en un nivel diferente». ¿Contribuir? Magnus soltó una carcajada que varios de los presentes imitaron servilmente. «Señorita Torres, ¿verdad? ¿Sabes cuántos años de educación tienen las personas en esta sala? Colectivamente estamos hablando de más de 200 años de formación universitaria. Doctorados en finanzas, matemáticas, economía, maestrías de las mejores universidades del mundo. Y tú, con tu uniforme rosa y tu experiencia contando billetes, ¿crees que puedes enseñarnos algo?» «No pretendo enseñar nada, señor. Solo señalé algunas inconsistencias que noté en los reportes públicos». «¿Inconsistencias?» Magnus arrojó el folder sobre la mesa con un golpe que resonó en el silencio. Caminó hacia ella con pasos lentos, deliberados, como un depredador acorralando a su presa. Por un instante fugaz, mientras se acercaba, Mariana creyó ver algo diferente en sus ojos, algo que parecía miedo disfrazado de furia. «Te voy a decir cuál es la única inconsistencia aquí. La inconsistencia es que alguien como tú piense que tiene derecho a opinar sobre el trabajo de profesionales calificados. La inconsistencia es que una cajera latina sin títulos, sin formación, sin nada más que arrogancia mal ubicada, crea que puede sentarse a la mesa con nosotros». Se detuvo frente a ella, tan cerca que Mariana podía oler su colonia cara y algo más debajo, algo amargo que podría haber sido desesperación. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y las personas en esta sala? No es solo educación, es que nosotros pertenecemos aquí y tú no». Las palabras de Magnus Lindberg cayeron sobre la sala de conferencias como ácido, quemando cualquier pretensión de profesionalismo. Los ejecutivos alrededor de la mesa observaban la escena con expresiones que variaban desde la incomodidad hasta la complacencia apenas disimulada. Algunos evitaban mirar directamente como si presenciar la humillación los convirtiera en cómplices. Otros observaban con la fascinación morbosa de quienes disfrutan ver caer a alguien que se atrevió a aspirar demasiado alto. Mariana permaneció inmóvil, pero algo ardía en su pecho. No era solo rabia, era el eco de 1000 humillaciones pasadas, cada vez que alguien la había mirado como menos, cada vez que su origen o su falta de credenciales la habían descalificado antes de poder demostrar su valía. Su mano derecha se movió inconscientemente hacia el bolsillo donde guardaba el cuaderno de su madre. «Señor Lindberg»,
dijo con voz que sorprendentemente no temblaba. No pretendo que la educación formal no tenga valor. Solo digo que hay otras formas de aprender. Y hay ciertos errores que cualquier persona con conocimiento suficiente puede identificar, independientemente de dónde lo haya adquirido. ¿Errores? Magnus se volvió hacia los demás ejecutivos con expresión teatralmente incrédula, pero había algo forzado en su actuación, una tensión en los hombros que delataba nervios que luchaba por ocultar. La señorita Torres cree que encontró errores en nuestro trabajo. ¿Alguien quiere explicarle cómo funciona la verificación en un banco de este nivel? Eric Lindqvist, jefe de análisis de riesgo, se aclaró la garganta. Cada posición es verificada por al menos 3 analistas independientes antes de ser aprobada. Nuestros sistemas detectan anomalías automáticamente. Las auditorías externas revisan todo trimestralmente. Exacto, asintió Magnus. Millones de dólares en sistemas de control. Docenas de profesionales dedicados exclusivamente a encontrar problemas. Y llega una cajera con un cuadernito y dice que encontró algo que todos nosotros pasamos por alto. ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena eso? Mariana sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Podía simplemente disculparse, aceptar la humillación, volver a su ventanilla y olvidar que alguna vez había soñado con algo más. Era lo que esperaban. Era lo que cualquier persona sensata haría frente a alguien con tanto poder. Pero entonces pensó en su madre. Pensó en Esperanza Torres, caminando kilómetros bajo el sol guatemalteco, con una canasta de frutas en la cabeza, llegando a Suecia sin hablar el idioma, limpiando casas de extraños para darle a su hija una oportunidad. Pensó en el cuaderno gastado, donde cada número era un testimonio de dignidad inquebrantable. «Señor Lindberg», dijo Mariana, sacando el cuaderno de su bolsillo. «¿Puedo mostrarle algo?» Magnus miró el objeto con desdén, pero algo en sus ojos se movió. Un reconocimiento instintivo de que aquel cuaderno gastado representaba algo que él había perdido hace mucho tiempo. «¿Qué es eso?» «Era de mi madre. Lo usaba para registrar sus ventas cuando trabajaba en los mercados de Guatemala. No tenía educación formal, pero sus cuentas nunca tenían un solo error». «¡Qué conmovedora historia!», interrumpió Magnus con sarcasmo, pero su voz había perdido parte de su veneno. «Pero esto no es un mercado de frutas, señorita Torres. Esto es finanzas internacionales». «Lo sé, señor. Pero mi madre me enseñó algo que aplica en cualquier contexto. Cuando los números no cuadran, hay una razón. Y los números en su cartera de derivados no cuadran». El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Ya no era el silencio de la expectación o la burla. Era el silencio de algo que acababa de cambiar, aunque nadie supiera exactamente qué. Eric Lindqvist se inclinó hacia adelante con expresión de genuina curiosidad profesional. «¿A qué te refieres exactamente con que no cuadran?» Mariana lo miró directamente. «En los últimos 3 reportes trimestrales hay una discrepancia sistemática entre las posiciones reportadas y los flujos de caja registrados. El diferencial promedio es de 0,4%, lo cual parece insignificante, pero aplicado al volumen total de operaciones, estamos hablando de millones de dólares que aparecen en un lugar y desaparecen en otro». Magnus golpeó la mesa con fuerza, pero el gesto parecía más desesperado que autoritario. «Suficiente. No voy a permitir que una cajera cuestione la integridad de mi departamento basándose en fantasías». Eric comenzó a decir algo, pero Magnus lo cortó. «Esta reunión terminó. Señorita Torres, tiene exactamente 30 segundos para salir de esta sala antes de que llame a seguridad». Mariana no se movió. Algo había cambiado en su interior durante los últimos minutos. Una puerta que se había mantenido cerrada durante años, finalmente cediendo ante una presión que ya no podía contener. Había pasado toda su vida agachando la cabeza, aceptando los límites que otros imponían sobre ella, esperando pacientemente una oportunidad que nunca llegaba.
Y ahora, frente a la humillación más brutal que había experimentado jamás, descubrió que el miedo había sido reemplazado por algo completamente diferente. Claridad absoluta. Señor Lindbergh, dijo con voz que resonó en la sala con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. No pretendo acusarlo de nada, solo estoy señalando una anomalía matemática que debería ser investigada. Si mis cálculos están equivocados, no pierden nada verificándolo. Pero si están correctos y eligen ignorarlos, las consecuencias podrían ser graves. Magnus la miró con una furia que parecía capaz de incendiar el aire entre ellos. Sus manos temblaban visiblemente ahora, y Mariana se preguntó brevemente si era de rabia o de algo más profundo. Los demás ejecutivos intercambiaban miradas incómodas, atrapados entre la lealtad a su jefe y la incómoda posibilidad de que la cajera tuviera razón. Una sola palabra más, pronunció Magnus entre dientes. Una sola palabra más, y no solo perderás tu trabajo. Me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en ningún banco de este país. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entiendo perfectamente, respondió Mariana. Pero también entiendo algo que usted parece haber olvidado. Los números no mienten, y tarde o temprano siempre dicen la verdad. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido inesperado. La puerta de la sala de conferencias se abrió y entró una mujer de unos 60 años, cabello gris impecablemente arreglado, vestida con un traje azul marino que irradiaba autoridad silenciosa. Varios de los ejecutivos se pusieron de pie automáticamente. Era Astrid Bergman, directora ejecutiva del Nordiska Finance Bank. Magnus, dijo con voz calmada, pero que no admitía interrupciones. Mi asistente me informó que estabas teniendo una reunión no programada con todos los jefes de departamento. Quise ver qué era tan importante. Señora Bergman, Magnus intentó recuperar la compostura, pero su voz sonaba diferente ahora, despojada de la arrogancia que normalmente la caracterizaba. Solo estábamos manejando un asunto de personal, nada significativo. Astrid miró alrededor de la sala, sus ojos deteniéndose brevemente en Mariana y su uniforme rosa que contrastaba dramáticamente con los trajes ejecutivos que la rodeaban. Luego su mirada se posó en Magnus y algo antiguo pasó entre ellos, un reconocimiento de secretos compartidos que ninguno de los presentes podía descifrar. No parece un asunto de personal menor si requiere la presencia de 15 directivos. Se acercó a la mesa y recogió el folder que Magnus había arrojado minutos antes. ¿Qué es esto? Es un análisis incorrecto preparado por una empleada sin calificaciones, explicó Magnus rápidamente. Estaba a punto de explicarle por qué sus conclusiones son absurdas. Astrid hojeó el documento con expresión neutra, sus ojos moviéndose rápidamente por las páginas. El silencio en la sala se volvió casi insoportable. Cada persona contenía la respiración, esperando el veredicto de la única persona en el edificio con más poder que Magnus Lindbergh. Interesante, murmuró Astrid finalmente. Se volvió hacia Mariana con una expresión que era imposible de leer. ¿Usted preparó este análisis? Sí, señora. Mariana sintió que su corazón latía tan fuerte que seguramente todos podían escucharlo. ¿Puedo preguntar cómo obtuvo acceso a estos datos? Son públicos, señora. Reportes trimestrales, declaraciones regulatorias, registros de transacciones disponibles para cualquier accionista. Solo tuve que conectar los puntos. Astrid asintió lentamente. Y estos puntos la llevaron a concluir que hay una discrepancia significativa en nuestra cartera de derivados. No es una conclusión, señora. Es una pregunta. Hay números que no cuadran y creo que merecen una explicación. Astrid miró a Magnus y en esa mirada había algo que Mariana no pudo identificar. ¿Lástima? ¿Decepción? ¿O quizás el peso de una sospecha que finalmente encontraba confirmación? Magnus, quiero que el Departamento de Auditoría Interna revise estas cifras inmediatamente. Los ojos de Magnus se abrieron con algo que era inequívocamente pánico.
Señora Bergman, con todo respeto, no podemos validar las fantasías de una cajera con acciones oficiales. Enviaría un mensaje equivocado a todo el personal. No es una sugerencia, Magnus, es una instrucción directa. Las palabras de Astrid Bergman quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Magnus Lindberg permaneció inmóvil por varios segundos, su rostro pasando por una secuencia de emociones que iban desde la incredulidad hasta algo que se parecía peligrosamente al terror. Los demás ejecutivos observaban el intercambio como espectadores de un accidente en cámara lenta, incapaces de apartar la mirada, pero igualmente incapaces de intervenir. Señora Bergman, Magnus finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada, despojada de la autoridad que normalmente la caracterizaba. Si iniciamos una auditoría basada en las especulaciones de una empleada no calificada, estaremos sentando un precedente peligroso. Cualquier persona en este banco podría cuestionar el trabajo de sus superiores sin consecuencias. Astrid lo miró con una expresión que combinaba paciencia con algo más frío. Magnus, llevo 40 años en esta industria. He visto bancos colapsar porque los directivos estaban más preocupados por proteger su ego que por escuchar advertencias incómodas. No estoy diciendo que esta joven tenga razón. Estoy diciendo que cuando alguien señala una potencial anomalía, la respuesta correcta es verificar, no silenciar. Se volvió hacia Mariana, estudiándola con ojos que parecían capaces de ver más allá de las apariencias. Señorita, ¿cómo dijo que se llamaba? Torres, señora. Mariana Torres. Señorita Torres, me gustaría que me explicara personalmente sus hallazgos, pero no aquí. Mariana asintió, sin saber exactamente qué significaba aquello. Astrid se dirigió hacia la puerta haciendo un gesto para que Mariana la siguiera. Antes de salir, se detuvo y miró a Magnus, y en ese momento su voz se suavizó casi imperceptiblemente, como si hablara no solo con un subordinado, sino con alguien cuya historia conocía demasiado bien. Magnus, quiero los registros completos de todas las operaciones de derivados de los últimos 18 meses en mi escritorio, mañana a primera hora. Todos, sin excepciones. Y Magnus, quizás deberías tomarte el resto del día. Te ves cansado. Salió sin esperar respuesta. Mariana la siguió, sintiendo las miradas de los ejecutivos clavándose en su espalda como dagas. Cuando las puertas de cristal se cerraron detrás de ella, pudo escuchar el murmullo de voces agitadas que estalló en la sala de conferencias. El despacho de Astrid Bergman ocupaba todo el piso 42, el más alto del edificio. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de Estocolmo a través de las décadas, testimonios silenciosos de los cambios que la ciudad y el banco habían experimentado bajo diferentes liderazgos. Astrid se sentó detrás de su escritorio y señaló una silla frente a ella. «Por favor, siéntese». Mariana obedeció, consciente del contraste absurdo entre su uniforme rosa de cajera y el lujo austero que la rodeaba. «Ahora», dijo Astrid, reclinándose en su silla, «quiero que me cuente todo desde el principio, y quiero la verdad, no la versión diplomática». Mariana respiró profundo. «La verdad es que llevo 4 años trabajando como cajera mientras estudiaba finanzas por mi cuenta. Cada noche, después del trabajo, analizo reportes, sigo los mercados, trato de entender cómo funciona todo. No tengo título, pero tengo algo que me ha acompañado toda la vida. Una memoria fotográfica para los números». Astrid levantó una ceja con genuino interés. Continúe. «Hace 3 meses, mientras revisaba los reportes públicos del banco, noté algo extraño. Pequeñas discrepancias entre las posiciones declaradas y los flujos de efectivo. Al principio pensé que era un error mío, pero las discrepancias seguían un patrón. Siempre aparecían en el mismo tipo de operaciones, siempre en el mismo rango porcentual, siempre al final de cada trimestre. ¿Y qué concluyó de ese patrón?». Mariana eligió sus palabras con cuidado. «No quiero hacer acusaciones sin pruebas concretas, pero si tuviera que adivinar,
Diría que alguien está desviando fondos de manera sistemática y encubriendo el movimiento con operaciones de derivados complejas que son difíciles de rastrear. Astrid permaneció en silencio durante un largo momento. Por la ventana, el sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre los edificios de Estocolmo. Cuando habló de nuevo, su voz tenía un tono diferente, más personal. ¿Tiene idea de quién podría estar detrás de esto? Mariana sostuvo su mirada. Creo que usted ya sabe la respuesta a esa pregunta, señora. Astrid Bergman no respondió inmediatamente. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, su silueta recortándose contra el cielo gris de Estocolmo. Había algo en su postura que sugería el peso de decisiones que trascienden los números y los balances, el peso de saber que algunas verdades, una vez descubiertas, no pueden volver a enterrarse. Señorita Torres, dijo finalmente sin volverse, voy a contarle algo que muy pocas personas en este banco saben, y necesito que entienda que lo que le digo no es para excusar a nadie, sino para que comprenda la complejidad de lo que estamos enfrentando. Mariana permaneció en silencio, esperando. Magnus Lindberg no siempre fue el hombre que usted conoció hoy. Hace 10 años, era uno de los directivos más queridos de este banco. Mentoreaba a los jóvenes, organizaba eventos de caridad. Era el tipo de líder que todos admiraban. Se volvió hacia Mariana con una expresión que mezclaba tristeza con determinación. Luego su hijo enfermó. Mariana sintió algo cambiar en su pecho, una grieta en la certeza que había construido. Su hijo, Eric, tenía una enfermedad genética rara, tan rara que los médicos ni siquiera sabían cómo tratarla. Magnus hizo todo lo que un padre haría. Vendió su casa, sus inversiones, se endeudó hasta el cuello. Pero no fue suficiente. Había una clínica en Suiza que ofrecía tratamientos experimentales. Costaban cientos de miles de dólares al año. Astrid hizo una pausa, y Mariana pudo ver el conflicto en sus ojos. Yo sabía que algo estaba pasando. Noté cambios en Magnus, en su comportamiento, en su desesperación. Pero estaba lidiando con mi propia crisis. Mi esposo estaba muriendo de cáncer, y no tuve la fortaleza para investigar más a fondo. Cuando finalmente pude prestar atención, Eric ya había muerto y Magnus se había convertido en el hombre que usted vio hoy. ¿Está diciendo que comenzó a robar para pagar el tratamiento de su hijo? No estoy diciendo nada, señorita Torres. Estoy explicando un contexto. Lo que Magnus haya hecho o dejado de hacer deberá determinarlo una investigación apropiada. Pero quiero que entienda algo importante. Las personas que hacen cosas terribles no siempre son monstruos. A veces son padres desesperados que cruzaron una línea y luego no supieron cómo volver. Mariana procesó las palabras en silencio. Pensó en su propia madre, en las cosas que Esperanza habría sido capaz de hacer para salvarla si hubiera estado enferma. Pensó en las líneas que todos creemos que nunca cruzaríamos hasta que la vida nos pone frente a ellas. Eso no justifica lo que hizo, dijo finalmente. No justifica la humillación, la crueldad, el dinero robado. No, coincidió Astrid, no lo justifica. Pero quizás lo explica, y a veces entender por qué alguien se convirtió en lo que es nos ayuda a encontrar una forma de justicia que sea más que simple venganza. ¿Qué tipo de justicia tiene en mente? Astrid regresó a su escritorio y sacó una carpeta de un cajón cerrado con llave. La justicia que expone la verdad, pero también reconoce la humanidad de todos los involucrados, incluido Magnus. Abrió la carpeta y la deslizó hacia Mariana. Usted no es la primera persona que señala irregularidades en los números de Magnus. Hace 8 meses, un auditor interno presentó un reporte similar al suyo. Mariana sintió un escalofrío. ¿Y qué pasó con ese auditor? Renunció, oficialmente por motivos personales. Extraoficialmente, escuché rumores de amenazas, presiones, incluso seguimiento fuera del horario laboral. Nunca pude confirmar nada. El miedo que había mantenido a raya durante toda la confrontación comenzó a infiltrarse en el pecho de Mariana.
De pronto, la magnitud de lo que había desencadenado se volvió terriblemente real. Señora Bergman, quizás debería simplemente olvidar todo esto. No quiero causar problemas ni poner en riesgo a nadie. Astrid la miró con una intensidad que la clavó en su asiento. Señorita Torres, si lo que usted y ese auditor identificaron es real, estamos hablando de un fraude de proporciones enormes. No solo dinero robado, sino la corrupción sistemática de toda una institución. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que mucha gente poderosa tiene mucho que perder si la verdad sale a la luz. Exacto. Y eso la pone a usted en una posición muy peligrosa. La pregunta es si está dispuesta a continuar sabiendo los riesgos, o si prefiere volver a su ventanilla y olvidar que esta conversación existió. No la juzgaré si elige la segunda opción. De hecho, sería lo más sensato. Mariana pensó en su madre cargando frutas bajo el sol guatemalteco. Pensó en el cuaderno gastado que ahora pesaba en su bolsillo como un ancla a todo lo que importaba. Pensó en todas las veces que había agachado la cabeza, aceptado los límites, esperado pacientemente. Pero también pensó en Magnus Lindberg, en el padre que había perdido a su hijo, en el hombre que había cruzado líneas imperdonables por amor y luego se había perdido a sí mismo en el proceso. La justicia no era simple, nunca lo había sido. Mi madre murió sin ver justicia por muchas cosas que le hicieron a lo largo de su vida, dijo finalmente. Pero nunca dejó de hacer lo correcto, incluso cuando era difícil, incluso cuando era peligroso. No puedo honrar su memoria eligiendo la cobardía ahora. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. Pero tampoco quiero destruir a un hombre sin entender completamente lo que hizo y por qué. Si vamos a buscar la verdad, busquemos toda la verdad. Astrid la estudió durante un largo momento. Luego asintió con algo que podría haber sido respeto. Entonces vamos a necesitar pruebas sólidas y vamos a necesitar actuar rápido, antes de que Magnus tenga tiempo de destruir evidencia. Las siguientes 48 horas fueron las más intensas de la vida de Mariana Torres. Astrid Bergman había organizado un equipo discreto compuesto por 3 auditores externos traídos de una firma de Oslo, completamente independientes del banco, y un experto en forensía financiera que había trabajado con Interpol. El grupo operaba desde una oficina sin distintivos en un edificio cercano, lejos de las cámaras y los ojos del Nordiska Finansbank. Mariana había sido temporalmente reasignada como consultora especial, un título vago que justificaba su ausencia de la ventanilla sin levantar sospechas. Ingrid, su compañera de trabajo, había aceptado la explicación de un curso de capacitación obligatorio sin hacer demasiadas preguntas, aunque sus ojos preocupados sugerían que intuía algo más grande. El trabajo era exhaustivo. Mariana pasaba horas frente a pantallas repletas de números, guiando a los auditores a través del laberinto de transacciones que había identificado. Su memoria fotográfica resultó ser invaluable, permitiéndole recordar cifras específicas de reportes que había leído meses atrás y conectarlas con patrones que los sistemas automatizados habían pasado por alto. Aquí, señaló Mariana en la pantalla durante la segunda noche. Esta transacción de febrero aparece como una cobertura de riesgo cambiario, pero el monto no coincide con ninguna exposición registrada. Y si miran la fecha, fue ejecutada exactamente 2 días antes del cierre trimestral. Cuando el beneficio se materializó, apareció en los resultados del Departamento de Inversiones, pero el flujo de efectivo nunca llegó a las cuentas del banco. Henrik Olsen, el líder del equipo de auditoría, frunció el ceño mientras seguía la cadena de transacciones. ¿Está diciendo que el dinero simplemente desapareció? No desapareció, fue redirigido. Miren las contrapartes de estas operaciones. Son todas subsidiarias de una empresa registrada en las Islas Caimán llamada Nordic Ventures Limited.
Una búsqueda rápida revela que Nordic Ventures no tiene empleados, no tiene oficinas físicas y fue creada hace exactamente 8 años. 8 años, murmuró Henrik. Mariana asintió, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decir. Justo después de que el hijo de Magnus Lindberg fuera diagnosticado con su enfermedad. Los primeros desvíos coinciden exactamente con las fechas de los tratamientos experimentales en Suiza. Henrik la miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. «¿Usted sabía esto?» Astrid Bergman me lo contó. Quería que entendiera el contexto antes de que llegáramos a las conclusiones. ¿Y eso cambia algo para usted? Mariana se quedó en silencio durante un momento, mirando los números en la pantalla. Números que contaban la historia de un padre desesperado que había cruzado líneas imperdonables y luego había seguido cruzándolas mucho después de que la razón original hubiera desaparecido. Cambia cómo me siento al respecto. No cambia lo que tenemos que hacer. Henrik asintió con respeto. Y si sumamos todas las transacciones que pasaron por Nordic Ventures durante ese periodo, llegamos a una cifra aproximada de $8.3 millones. Los primeros 2 millones, estimó Mariana, probablemente fueron para los tratamientos de Eric. El resto, 6 millones desviados después de que el niño murió, esos no tienen excusa. Henrik se reclinó en su silla, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Esto es más complicado de lo que pensábamos, mucho más complicado. A la mañana del tercer día, el equipo había documentado suficiente evidencia para presentar un caso sólido ante las autoridades regulatorias. Pero Astrid Bergman tomó una decisión que sorprendió a todos. «No vamos a ir directamente a los reguladores», anunció durante la reunión matutina. «Primero vamos a confrontar a Magnus». Mariana la miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido alivio. ¿Confrontarlo? Después de todo lo que sabemos, ¿no sería mejor dejarlo en manos de las autoridades? Lo sería, si solo nos importara el resultado legal. Astrid hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Magnus ha construido una red de miedo y silencio que se extiende por todo este banco. Personas que saben cosas, pero tienen demasiado miedo para hablar. Si simplemente lo entregamos a la policía, esa red permanecerá intacta. Otros ocuparán su lugar. El sistema que permitió esto seguirá funcionando. Además, dijo mirando a Mariana directamente, creo que Magnus merece la oportunidad de enfrentar lo que hizo antes de que el mundo entero lo sepa. No por su bien, necesariamente, sino porque la justicia que no incluye humanidad es solo venganza con otro nombre. «Entonces, ¿qué propone?», preguntó Henrik. «Propongo que le demos la oportunidad de ver la evidencia, de entender que no hay escapatoria y de tomar decisiones sobre cómo quiere que termine esto. Puede cooperar con la investigación, devolver lo que pueda, enfrentar las consecuencias con algo de dignidad. O puede luchar, y entonces sí iremos a los reguladores con todo lo que tenemos». Miró a Mariana directamente. «Y quiero que usted esté presente, señorita Torres. Después de todo, usted es quien tuvo el coraje de encender la primera llama. Y quizás, solo quizás, su presencia le recuerde a Magnus que las personas a las que trató como inferiores son exactamente las que tienen el poder de determinar su destino». La sala de conferencias del piso 38 se había transformado. Las mismas paredes de cristal que 3 días antes habían presenciado la humillación de Mariana, ahora albergaban una escena completamente diferente. Las pantallas que normalmente mostraban gráficos de mercado habían sido reemplazadas por documentos, transacciones, rastros de dinero que contaban una historia de dolor transformado en crimen. Magnus Lindberg fue convocado a las 9 de la mañana bajo el pretexto de una reunión urgente sobre reestructuración departamental. Cuando las puertas se abrieron y vio a Astrid Bergman flanqueada por auditores externos, representantes legales y en una esquina de la sala a Mariana Torres con su uniforme rosa,
Su rostro pasó por una transformación que ninguno de los presentes olvidaría. Primero fue sorpresa, luego comprensión, luego algo que se parecía terriblemente a alivio, como si una parte de él hubiera estado esperando este momento durante años. «¿Qué significa esto?», preguntó, pero su voz carecía de la beligerancia de días anteriores. Era la voz de un hombre que sabía exactamente lo que significaba. Astrid le indicó que se sentara. «Significa que tenemos algunas preguntas sobre Nordic Ventures Limited, Magnus, y sobre $8.3 millones que parecen haber encontrado su camino desde las arcas de este banco hasta cuentas en paraísos fiscales». Magnus se sentó lentamente, sus ojos moviéndose hacia la pantalla donde aparecía un documento que conocía demasiado bien. El primer registro de pago a la clínica en Suiza. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Encontraron todo. Encontramos suficiente», respondió Astrid. Hizo una señal y las pantallas cobraron vida. Documentos, transferencias, correos electrónicos, una cascada de evidencia que Magnus había creído perfectamente oculta. «Pero antes de continuar, Magnus, quiero que sepas algo. Sabemos sobre Eric, sabemos por qué empezaste, y eso no cambia lo que tienes que enfrentar, pero sí cambia cómo vamos a manejarlo». Por primera vez desde que Mariana lo conocía, Magnus Lindberg no parecía un depredador ni una víctima. Parecía simplemente un hombre exhausto que finalmente había llegado al final de un camino muy largo. Sus hombros, siempre erguidos con arrogancia imperial, se hundieron visiblemente. Sus manos, que habían golpeado mesas y señalado acusadoramente, descansaban inmóviles sobre sus rodillas. «Eric murió hace 8 años», dijo con voz que temblaba. «Tenía 8 años, 3 días. Sostuve su mano hasta el final. Y cuando se fue, algo dentro de mí murió con él». Nadie en la sala se movió. Mariana sentía el peso de las palabras, la tragedia detrás del monstruo que había conocido. «Los primeros desvíos fueron para los tratamientos», continuó Magnus. $200.000 que pensé que devolvería en cuanto pudiera. Pero los tratamientos requerían más, siempre más. Y cuando Eric murió, yo ya había cruzado tantas líneas que no sabía cómo volver. Se pasó una mano por el rostro y Mariana vio que estaba llorando. No lágrimas dramáticas, sino el llanto silencioso de alguien que ha contenido demasiado durante demasiado tiempo. Después de que murió, seguí robando. No porque necesitara el dinero, sino porque era la única forma que conocía de sentir algo. Control, poder, cualquier cosa excepto el vacío que Eric dejó. Y cada persona que humillaba, cada subordinado que destruía, era una manera de transferir el dolor hacia afuera. Si yo no podía tener paz, nadie a mi alrededor la tendría. Magnus levantó la mirada y la clavó en Mariana. «Lo que le hice a usted, señorita Torres, lo que le dije, no tiene excusa. No importa cuánto dolor llevara dentro. Usted no merecía ser tratada así. Nadie lo merecía». Mariana sintió algo cambiar en su pecho. No era perdón. No exactamente. Era algo más complicado. El reconocimiento de que la crueldad y el sufrimiento a menudo están entrelazados de maneras que desafían las categorías simples de bueno y malo. «No le voy a decir que lo que hizo está bien», respondió Mariana, «porque no lo está. El dinero que robó, las personas que lastimó, el sistema de miedo que creó, todo eso causó daño real a gente real». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero también entiendo que el dolor puede transformarnos en personas que nunca imaginamos ser. Mi madre solía decir que nadie es solo lo peor que ha hecho. Somos también nuestras mejores intenciones, nuestros momentos de bondad, las personas que fuimos antes de perdernos». Magnus la miró con una expresión que mezclaba gratitud y algo que podría haber sido vergüenza. Su madre suena como una mujer muy sabia. Lo era. Y si estuviera aquí, probablemente diría que usted tiene una decisión que tomar.
Puede seguir siendo el hombre que se perdió en su dolor, o puede empezar a encontrar el camino de regreso. Pero esa decisión es suya, no mía. Astrid intervino con voz firme pero no cruel. Magnus, tenemos suficiente evidencia para enviarte a prisión por muchos años, pero también tenemos opciones. Puedes cooperar completamente con la investigación, devolver todo lo que puedas, enfrentar las consecuencias con algo de integridad, o puedes luchar, y entonces esto se convertirá en un escándalo público que destruirá no solo tu reputación, sino la de todos los que trabajaron contigo. Magnus cerró los ojos durante un largo momento. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. No paz, exactamente, pero quizás el principio de algo que podría eventualmente convertirse en paz. Cooperaré, dijo. No porque tenga opción, sino porque es lo correcto. Debía haber hecho lo correcto hace mucho tiempo, pero estaba demasiado perdido para verlo. Miró a Mariana directamente. Y si alguna vez tengo la oportunidad, me gustaría disculparme apropiadamente. No solo por lo que le dije, sino por todas las personas como usted, a las que traté como si no valieran nada. Ustedes valían más que yo todo este tiempo. Yo solo estaba demasiado roto para reconocerlo. Los días siguientes al colapso de Magnus Lindberg transformaron el Nordiska Finansbank de maneras que nadie habría predicho. Las autoridades regulatorias suecas iniciaron una investigación formal, pero gracias a la cooperación de Magnus, el proceso fue más ordenado de lo que podría haber sido. Los medios obtuvieron la historia, por supuesto, siempre lo hacían, pero la narrativa que emergió fue más matizada de lo esperado. No era simplemente la historia de un ejecutivo codicioso atrapado por una cajera brillante. Era la historia de un padre que había perdido todo, había cruzado líneas imperdonables y finalmente había sido confrontado con la verdad por alguien a quien había tratado de destruir. Los comentarios en las redes sociales estaban divididos, exactamente como Astrid había predicho. Algunos exigían la máxima pena para Magnus, argumentando que el dolor personal nunca justifica el crimen. Otros expresaban una compasión cautelosa, reconociendo que la línea entre víctima y victimario a veces es más difusa de lo que nos gustaría creer. Y algunos, quizás los más sabios, simplemente observaban que la justicia verdadera rara vez es simple. Magnus fue arrestado, pero se le permitió entregarse voluntariamente en lugar de ser esposado frente a las cámaras. Fue un pequeño gesto de dignidad que Astrid había negociado, no porque Magnus lo mereciera necesariamente, sino porque creía que la justicia que humilla innecesariamente no es realmente justicia. La investigación reveló que el fraude total ascendía a casi 12 millones de dólares. Los primeros 2 millones, como Mariana había estimado, habían ido a tratamientos médicos para Eric. El resto había sido desviado en los años posteriores a su muerte, un patrón de comportamiento autodestructivo disfrazado de codicia. Magnus acordó devolver todo lo que pudiera, incluyendo la venta de propiedades y activos personales. No cubriría el total, pero era un comienzo. Pero lo que más impactó a Mariana fueron las historias que comenzaron a surgir una vez que el miedo se disipó. Empleados que habían sido amenazados, intimidados, algunos incluso chantajeados para mantener el silencio, finalmente encontraron sus voces. El auditor que había presentado un reporte similar al suyo 8 meses antes se puso en contacto con ella, confirmando que había sido forzado a renunciar bajo amenazas veladas contra su familia. «No estás sola», le escribió en un mensaje que la hizo llorar frente a la pantalla de su computadora. «Hay docenas de nosotros que sabíamos algo, pero teníamos demasiado miedo para hablar. Gracias por tener el coraje que nosotros no tuvimos». Una semana después del arresto, Astrid Bergman convocó a Mariana a su oficina. La directora ejecutiva parecía diferente, más ligera de alguna manera, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «Siéntese, señorita Torres. Tenemos algunas cosas que discutir». Mariana
Se acomodó en la misma silla donde había comenzado todo. El mundo había cambiado tanto desde entonces que parecía una vida diferente. El consejo directivo se reunió esta mañana, comenzó Astrid. Como puede imaginar, hay muchas decisiones que tomar sobre el futuro del banco. Reestructuraciones, nuevos controles, reconstrucción de la confianza pública. Mariana asintió, sin saber exactamente hacia dónde iba la conversación. Pero antes de todo eso, había un asunto pendiente que yo insistí en resolver personalmente. Astrid sacó un sobre de su escritorio y lo deslizó hacia Mariana. Es una oferta formal de empleo. Posición de analista senior en el nuevo Departamento de Cumplimiento Regulatorio. Salario acorde a la responsabilidad, más un bono por los servicios extraordinarios que prestó al banco durante esta crisis. Mariana tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente. Lo abrió y leyó los términos, sus ojos deteniéndose en la cifra del salario. Era más de lo que su madre había ganado en toda su vida. Señora Bergman, yo no tengo título universitario. ¿Cómo van a justificar contratarme para una posición así? Astrid sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro severo. Usted acaba de desmantelar un fraude que engañó a docenas de profesionales con doctorados. Creo que eso califica como educación equivalente, ¿no le parece? Además, el puesto incluye un programa de estudios patrocinado por el banco. Podrá completar su licenciatura mientras trabaja y eventualmente, si lo desea, continuar con estudios de posgrado. 6 meses después de aquella mañana en la sala de conferencias, Mariana Torres se encontraba frente a un público muy diferente del que había enfrentado durante su humillación inicial. El auditorio principal del Nordiska Finance Bank estaba lleno de empleados, desde los ejecutivos más senior hasta los cajeros y personal de limpieza. Todos habían sido convocados para un evento que Astrid Bergman había insistido en organizar personalmente. El nuevo programa de desarrollo profesional del banco, había explicado la directora. Queremos que todos entiendan que el talento puede venir de cualquier lugar y que nadie será ignorado por no tener el pedigrí tradicional. Mariana subió al podio sintiendo el peso de cientos de miradas sobre ella. Pero esta vez no había miedo, no había la urgencia de defenderse o de probar su valor. Solo había la calma de quien finalmente ocupa el lugar que le corresponde. Buenos días a todos, comenzó, su voz resonando clara a través de los altavoces. Hace 6 meses yo estaba sentada donde muchos de ustedes están ahora. Usaba un uniforme rosa y trabajaba en una ventanilla de este banco, contando billetes y procesando transacciones. Y hace exactamente 6 meses, en esta misma sala, fui humillada públicamente por atreverme a sugerir que podía contribuir en un nivel diferente. Hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara. No estoy aquí para hablar de venganza ni para celebrar la caída de nadie. La persona que me humilló aquel día estaba lidiando con un dolor que yo no podía imaginar. Un dolor que lo transformó en alguien que él mismo no reconocía. Eso no excusa lo que hizo, pero nos recuerda que las personas son complejas, que la crueldad a menudo nace del sufrimiento y que la justicia verdadera debe incluir espacio para la humanidad de todos los involucrados. Sacó de su bolsillo el cuaderno gastado de su madre. Lo había traído deliberadamente, como un talismán, como un recordatorio de todo lo que la había traído hasta ese momento. Este cuaderno perteneció a mi madre, Esperanza Torres. Nunca terminó la primaria. Vendía frutas en los mercados de Guatemala antes de emigrar a este país, buscando un futuro mejor para mí. Y en este cuaderno, con una caligrafía perfecta, registraba cada venta, cada gasto, cada centavo. Los números eran su idioma, su manera de encontrar orden en un mundo que muchas veces le negó dignidad. Levantó el cuaderno para que todos pudieran verlo. Mi madre me enseñó que los números no discriminan.
No les importa si tienes un doctorado o solo terminaste la secundaria. No les importa de qué país vienes, ni cuánto dinero tiene tu familia. Los números solo dicen la verdad, y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino a la luz. Miró hacia el público, encontrando rostros conocidos y desconocidos. Ingrid, su antigua compañera de ventanilla, lloraba silenciosamente en una de las primeras filas. A su lado, varios empleados que habían sido víctimas del régimen de miedo de Magnus asentían con expresiones que mezclaban gratitud y alivio. Sé que muchos de ustedes han sentido alguna vez que sus voces no importan, que su posición en la jerarquía determina el valor de sus ideas, que hay puertas que simplemente no fueron hechas para personas como ustedes. Yo también lo sentí. Durante 4 años, lo sentí cada día. Pero estoy aquí para decirles que eso es mentira. Una mentira que los poderosos cuentan para mantenerse en el poder y que nosotros repetimos hasta que la creemos verdad. Guardó el cuaderno y caminó hacia el borde del escenario, acercándose físicamente a su audiencia. El talento no viene con pedigrí, la inteligencia no tiene acento, y el coraje, el verdadero coraje, no es la ausencia de miedo. Es la decisión de actuar a pesar del miedo, porque hay algo más importante en juego. Sonrió, y había en esa sonrisa la luz de quien finalmente ha encontrado su lugar en el mundo. Mi madre nunca vio este momento. Murió creyendo que yo siempre sería invisible para el mundo de los poderosos. Pero hoy, parada aquí frente a ustedes, sé que ella está en algún lugar sonriendo. Porque su hija, la hija de una vendedora ambulante guatemalteca, la cajera a quien le dijeron que los latinos no saben de números, esa hija demostró que los números nunca mienten y que la verdad, cuando se cuenta con suficiente coraje, puede cambiar el mundo. Hizo una última pausa, pensando en Magnus Lindberg, en Eric, en todas las víctimas y todos los victimarios cuyas historias se entrelazaban en esta narrativa compleja. Y si hay algo que esta experiencia me enseñó, es que la justicia sin compasión es solo venganza, y la compasión sin justicia es solo debilidad. El verdadero coraje está en encontrar el equilibrio entre ambas, en buscar la verdad sin perder nuestra humanidad en el proceso. El aplauso que estalló en el auditorio fue ensordecedor. Pero para Mariana el sonido más importante era otro. Era el eco silencioso de la voz de su madre diciéndole, como tantas veces en su infancia, «Los números nunca mienten, mi amor. La gente miente. Los números solo cuentan la verdad». Y mientras bajaba del escenario, rodeada de compañeros que la abrazaban y le agradecían, Mariana supo que esa verdad la acompañaría siempre, no como un arma, sino como una luz que su madre había encendido en un mercado de Guatemala, que ella había mantenido viva durante años de invisibilidad y que ahora brillaba lo suficientemente fuerte como para iluminar el camino de otros que vendrían después. Porque al final, los números no solo contaban la verdad sobre fraudes y desvíos, también contaban la verdad sobre las personas, sus dolores, sus pérdidas, sus momentos de oscuridad y sus posibilidades de redención. Y esa verdad, la verdad completa, era la única que valía la pena contar. Si esta historia satisfactoria tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna. Y si crees que Mariana tuvo coraje, espera a conocer al niño que un millonario humilló con una moneda por ofrecer traducciones, sin saber que ese pobre iluso dominaba 5 idiomas y estaba a punto de cerrarle la boca frente a todo un aeropuerto. Te espero en el próximo video.